Pisaron el acelerador a fondo, el motor rugiendo como una bestia desesperada por escapar de lo que se avecinaba. En medio de la velocidad, el hermano mayor extendió las manos y entregó unos rosarios a Luis y Miguel. El tacto de las cuentas se sentía frío y pesado entre sus dedos, como si cargaran con algo mucho más grande que un simple objeto. Me los entregaron en el ejército, les dijo con voz grave y contenida, sin apartar la mirada del camino lleno de peligros. Fueron hechos para ayudarnos a luchar. Pero de nada servirán si el miedo se apodera de ustedes. Deben permanecer firmes, inquebrantables, sin importar lo que sus ojos lleguen a ver, por más terrible que parezca. Mientras avanzaban a toda velocidad por las calles de la ciudad, comprendieron que el desastre ya no se limitaba a unos cuantos lugares, el caos se había extendido por todos lados, como una plaga imposible de detener. Por todas partes, personas poseídas corrían a toda prisa, persiguiendo a quienes todavía conservaban su cordura, con movimientos torcidos y gritos que no parecían salir de gargantas humanas. En las esquinas, agentes de policía también poseídos se enfrentaban a sus propios compañeros, quienes miraban atónitos y aterrorizados, sin poder entender por qué quienes antes trabajaban a su lado ahora los atacaban con una furia salvaje y sin razón. Los disparos resonaban por todas partes, secos y continuos, mezclados con el estruendo de choques automovilísticos que ocurrían a cada instante. Personas caían al suelo de golpe, retorciéndose en convulsiones espantosas, sus cuerpos sometidos por fuerzas que no pertenecían a este mundo. No eran como las criaturas que se cuentan en las historias, no estaban muertos, sino poseídos por seres demoníacos que habían salido directamente de las profundidades del infierno, tomando control de todo lo que encontraban a su paso. Esquivaban vehículos que se cruzaban de repente, tratando de abrirse camino entre el desastre, cuando de pronto, con un golpe fuerte y estremecedor, chocaron contra otro automóvil. Antes de que pudieran siquiera recuperar el aliento o entender lo que había pasado, una figura se abalanzó sobre ellos, un hombre se lanzó contra el vehículo, rompió el parabrisas con golpes feroces y comenzó a abrirse paso, intentando sacarlos hacia afuera con manos que parecían tener una fuerza sobrehumana. Pero Miguel no dudó ni un solo instante. Sin pensarlo dos veces, levantó su arma y descargó toda su carga contra aquel ser. El cuerpo cayó pesadamente al suelo, pero el horror no terminó ahí, aunque ya estaba tirado, seguía moviéndose. Lo hacía con lentitud, de forma inquietante, arrastrándose poco a poco, sin dar señales de estar realmente derrotado. En ese instante, vino a su mente la advertencia que el sacerdote les había hecho: esas criaturas solo dejaban de ser una amenaza si eran reducidas a cenizas, si se les incineraba por completo. Todo lo demás solo servía para ganar unos momentos, un tiempo muy corto. Porque, tal como les habían dicho, en apenas 24 horas sus cuerpos se recuperaban por completo, volviendo a levantarse igual de peligrosos que antes. «Tenemos que salir de estas calles, ya mismo», gritó Miguel con voz cortada por la urgencia, consciente de que en medio de ese desastre, permanecer en las vías abiertas era una sentencia de muerte segura. Abandonaron el vehículo en el que viajaban, pues ya no había forma de seguir avanzando. Todo estaba bloqueado, coches destrozados, escombros dispersos por doquier, nada dejaba espacio para pasar ni un metro más. Sin pensarlo dos veces, echaron a correr con todas sus fuerzas, buscando algún lugar que les ofreciera siquiera un poco de protección. Muy cerca de allí se alzaba un gran hotel. Por el estado de abandono y silencio que reinaba en él, era evidente que, ante la magnitud del caos que se había desatado, todos habían huido hacía tiempo, dejándolo totalmente vacío y a merced de lo que fuera que llegara. «Tenemos que encontrar la forma de atravesar toda la ciudad», dijo el hermano mayor mientras corría, con la mirada fija en el camino por delante. «Debemos llegar hasta los límites y conducir sin descanso hasta el refugio. Es el único lugar donde estaremos a salvo». Pero en ese instante, al levantar la vista, su corazón se heló de golpe. A lo lejos, se acercaban corriendo nada menos que unas 10 personas poseídas, moviéndose con esa velocidad y desesperación inquietantes, dirigidas directamente hacia ellos, como si pudieran olerlos entre todo el caos. «Entremos aquí, rápido», ordenó Miguel sin dudar.
Se lanzaron hacia las puertas del edificio y apenas cruzaron el umbral, ya escuchaban los gritos y los pasos apresurados de esas criaturas que llegaban justo detrás de ellos, tan cerca que parecía que los iban a alcanzar en cualquier segundo. Sin perder tiempo, subieron las escaleras de dos en dos, sus respiraciones agitadas resonando por los pasillos vacíos, y al llegar a uno de los pisos, irrumpieron en la primera habitación que encontraron. En un movimiento veloz, cerraron la puerta con fuerza, corrieron los cerrojos y empujaron muebles pesados contra ella para asegurarse de que no pudieran abrirla. Se quedaron allí, en silencio absoluto, tratando de no hacer ni el menor ruido, mientras el tiempo parecía detenerse. A través de las paredes y las puertas, podían escuchar claramente cómo los demonios que habitaban en esos cuerpos recorrían cada rincón del hotel. Se movían de un lado a otro, sus pasos pesados y sus gruñidos siniestros resonaban por todos los espacios, como si estuvieran registrando cada lugar, buscándolos sin descanso, seguros de que estaban allí escondidos, esperando solo un descuido para dar con ellos. De pronto, uno de ellos comenzó a golpear la puerta con furia, pero no con las manos ni con los pies. Lo hacía con la cabeza, una y otra vez, con un estruendo sordo y aterrador, como si supiera exactamente dónde estaban escondidos, como si nada pudiera ocultarlos de su percepción. Cada golpe hacía temblar la madera, haciendo creer que se rompería en cualquier instante. De repente, todo se detuvo. El ruido cesó por completo y un silencio pesado cayó sobre el lugar. Con el corazón a punto de salírseles del pecho, uno de ellos se acercó despacio y miró por el pequeño espacio que quedaba debajo de la puerta. Lo que vio le heló la sangre, la figura seguía allí, inmóvil, sin haberse movido ni un solo paso. Estaba parada justo al otro lado, esperando, en una quietud que resultaba mucho más espantosa que cualquier ataque, como un depredador que aguarda el momento exacto para atacar. Mientras tanto, Luis, Miguel y su hermano buscaban desesperadamente alguna salida. Sus miradas se posaron en la ventana, pero estaba herméticamente cerrada, sellada con marcos antiguos que no cedían por más que intentaran moverlos. Sabían que debían permanecer en absoluto silencio, que cualquier sonido podría ser su fin. Pero para escapar, no les quedaba otra opción, tendrían que romper el cristal. Con movimientos rápidos y contenidos, golpearon el vidrio hasta que éste se hizo añicos. El sonido, aunque trataron de hacerlo lo más bajo posible, resonó por todo el pasillo vacío. En el instante mismo en que se rompió, la criatura que esperaba al otro lado de la puerta soltó un grito desgarrador, un sonido que no parecía humano, que venía de lo más profundo de su ser. Al escucharlo, todos los demás que merodeaban por el hotel acudieron corriendo al instante, lanzándose contra la puerta con toda su fuerza, embistiéndola una y otra vez con una violencia incontrolable. La madera comenzaba a ceder, se agrietaba poco a poco con cada golpe, acercándose cada vez más al momento en que se abrirían paso hasta ellos. Sin perder ni un segundo, Luis, Miguel y su hermano salieron por la ventana, bajando con sumo cuidado y lentitud por las cornisas y salientes de la fachada, piso por piso, hasta llegar a un nivel inferior del edificio. Apenas habían logrado poner los pies en el suelo cuando, justo detrás de ellos, casi a punto de alcanzarlos, cayeron desde el tercer piso los seres que los perseguían. El impacto fue fuerte y brutal, quedaron tirados en el suelo, con golpes visibles, huesos que se veían deformados y rotos por la caída, pero ni siquiera eso fue suficiente. Sin mostrar señal de dolor o debilidad, comenzaron a arrastrarse hacia adelante, despacio pero sin detenerse, impulsados por una fuerza que nada podía detener. Corrieron todo lo que sus piernas les permitieron, hasta que encontraron refugio en otra habitación vacía del mismo edificio. Al entrar, cerraron y aseguraron la puerta de nuevo, y se quedaron allí, apoyados contra las paredes, respirando con dificultad, temblando por todo lo que acababan de vivir. Por fin, por un breve momento, el peligro parecía haberse alejado lo suficiente, y pudieron detenerse un instante para tratar de calmar sus nervios y pensar qué camino seguirían ahora. El silencio seguía pesando sobre ellos mientras intentaban recuperar el aliento, cuando Luis rompió la calma con la voz baja y llena de preocupación, pero también de observación. ¿Se dieron cuenta?, dijo, mirando a los demás con los ojos muy abiertos, como si acabara de entender algo aterrador. Aquel que estaba en la puerta era diferente,
mucho más inteligente que los demás. Hizo una pequeña pausa, como si reviviera lo que habían vivido hacía solo unos minutos, y continuó. Los otros corren, atacan sin pensar, se dejan llevar solo por la furia y la necesidad de destruir. Pero ese se quedó ahí parado, esperando. Sabía que estábamos adentro, no se fue a buscar a otro lado, no se distrajo. Solo esperó, tranquilo, como si supiera que tarde o temprano tendríamos que salir o cometeríamos un error. Se pasó una mano por la frente y sus palabras sonaron aún más graves. No todos son iguales. Algunos no solo actúan por instinto. Algunos piensan, planean. Y si ese es así, ¿cuántos más habrá como él ahí afuera? Ya no solo tenemos que correr o escondernos. Ahora también tenemos que tener cuidado, porque hay quienes saben cómo cazarnos. Un escalofrío recorrió el cuerpo de todos. Lo que acababa de decir cambiaba todo lo que habían creído saber hasta ese momento. Si había criaturas capaces de razonar, su lucha no era solo contra una fuerza descontrolada, sino contra enemigos que sabían pensar, prever sus movimientos y aprovechar cualquier debilidad. El peligro que corrían acababa de volverse mucho más grande y aterrador de lo que habían imaginado. La desesperación se apoderaba de la voz de Luis, que hablaba casi sin aliento, con la mirada perdida en la oscuridad que los rodeaba. No saldremos vivos de esta. Susurró, y sus palabras sonaron como una sentencia irrevocable. Es el fin. Ya no hay nada más que hacer. Lo único que nos queda es encerrarnos, escondernos y esperar. Nada es como creíamos al principio. Pensamos que tendríamos alguna oportunidad, que las armas nos servirían para salir adelante. Pero ahora veo que no hay forma de sobrevivir. Por más que luchemos, por más que disparamos, ellos siguen en pie, siguen buscándonos. Estamos perdidos. El hermano mayor lo miró fijamente, y aunque en sus ojos también se notaba la carga del miedo y el cansancio, su voz sonó firme y decidida, tratando de imponerse sobre la desesperanza que se extendía entre ellos. Mantén la calma, le dijo con severidad, pero con un tono que también buscaba darle fuerza. No pierdas la fe. Porque si lo haces, si te dejas vencer por el terror y la desesperación, entonces serás tú quien termine poseído también. ¿Es eso lo que quieres? Que esas criaturas tomen tu cuerpo, tu mente, tu voluntad y usen todo lo que eres para hacer daño, para causar dolor y sufrimiento a los demás. Se acercó un poco más y sus palabras se volvieron más profundas y llenas de convicción. Ten fe. Eso es lo único que nadie nos podrá quitar. Pelearemos hasta el último aliento, hasta que la vida nos abandone. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, entregaremos lo que somos. Nuestros cuerpos, nuestra esencia, seguirán siendo nuestros y nunca caerán en manos de esos seres. El reloj marcaba las 12 de la noche. La oscuridad lo cubría todo, y en el interior de la habitación solo se escuchaba la respiración agitada de los tres. Fuera, en los pasillos del hotel, reinaba un silencio tan absoluto que resultaba más aterrador que cualquier grito o estruendo. Sin embargo, en medio de esa calma inquietante, podían distinguir pasos, personas que caminaban despacio, muy despacio, de un lado a otro. Sus movimientos eran lentos, casi sigilosos, y desde donde estaban no podían saber, no podían distinguir, si todavía se trataba de seres humanos que conservaban su cordura, o si ya eran otros más de los que estaban poseídos, que merodeaban buscando a quien atacar. Cada sonido, cada paso que se acercaba o se alejaba, hacía que sus corazones latieran con más fuerza, sin saber si lo que escuchaban era alguien que podía ayudarles, o la muerte que venía por ellos. En medio de ese silencio cargado de incertidumbre, un sonido suave pero claro rompió la quietud, unos golpes tímidos en la puerta, seguidos de una voz que suplicaba con desesperación. Por favor, ayúdenme, ayúdenme, por favor. Se quedaron inmóviles, sin saber qué hacer, hasta que Luis, movido por la compasión y la esperanza de que hubiera alguien más que aún estuviera bien, se levantó rápidamente y corrió a abrir sin pensarlo 2 veces. Al otro lado apareció una mujer de unos 20 años, con la ropa rota y el rostro lleno de suciedad y miedo. Entró casi cayéndose y hablaba entre sollozos. No sé a dónde ir, no tengo dónde esconderme.
Esas cosas me persiguen por todas partes, creí que moriría ahí afuera. Pero mientras ella hablaba, Miguel la observaba con atención, sin apartar la mirada ni un instante. Algo en su forma de mirar, en sus movimientos, le resultaba extraño, equivocado. Se acercó despacio y le dijo con voz firme: «Di unas palabras para mí». Ella sintió con rapidez, como dispuesta a hacer lo que fuera. «Dime el nombre de Jesús», le ordenó él directamente. La expresión de su rostro cambió de golpe. Lo miró fijamente, y en su mirada ya no había miedo ni angustia, sino una frialdad profunda y oscura. «¿Por qué quieres que lo diga?», le preguntó, y su voz ya no sonaba igual que antes, tenía un tono extraño, distorsionado. «Dilo», repitió Miguel con más fuerza, levantando el arma que llevaba consigo. Pero ella solo se quedó callada, negando con la cabeza lentamente, sin pronunciar ni una sola palabra. No hubo duda ni vacilación. Miguel levantó el arma y le disparó 2 veces directo a la cabeza. El cuerpo cayó pesadamente al suelo, y en la habitación se hizo un silencio absoluto, roto solo por las respiraciones agitadas de los demás. Luis y su hermano lo miraron con los ojos muy abiertos, llenos de confusión y dolor. «¿Qué has hecho?», gritó Luis. Era una persona inocente que pedía ayuda. «Es un demonio», respondió Miguel con gravedad, mientras se giraba hacia ellos. «Tenemos que irnos, ahora mismo». Salieron todos corriendo al pasillo, con la mente llena de preguntas y sentimientos encontrados. No era nada más que una mujer, insistía el hermano mayor, sin poder entender lo que acababa de pasar. Pero en ese mismo instante, detrás de ellos, escucharon ruidos. Se volvieron y vieron algo que les heló la sangre. El cuerpo que yacía en el suelo comenzaba a moverse. A pesar de los disparos en la cabeza, se retorcía poco a poco, apoyaba las manos y trataba de incorporarse de nuevo, como si nada hubiera pasado. Fue entonces cuando comprendieron la verdad, y el miedo se mezcló con la certeza aterradora: Miguel tenía razón. Sin perder tiempo, volvieron a disparar contra esa cosa, solo para intentar detenerla unos momentos más. Pero mientras lo hacían, escucharon desde lejos los pasos rápidos y los gritos de muchos otros seres que se acercaban corriendo, atraídos por el ruido de los disparos. Ya no había camino para bajar, ya no había forma de escapar por las salidas que conocían. No les quedó más opción que dirigirse hacia arriba, subiendo escalón tras escalón lo más rápido que podían, mientras el sonido de lo que los perseguían se hacía cada vez más fuerte y cercano. Subieron hasta llegar al último nivel del edificio, la azotea. Al cruzar la puerta, la cerraron con fuerza y corrieron el cerrojo con desesperación, empujando objetos pesados contra ella para intentar impedir que la abrieran. Allí estaban, en el punto más alto del hotel, rodeados por la oscuridad de la noche, sin ninguna salida visible, mientras al otro lado de la puerta escuchaban cómo golpeaban y se movían, buscando la forma de llegar hasta ellos. «¿Cómo sabías que era un demonio?», preguntó Luis con la voz entrecortada, mientras aún le temblaban las manos por todo lo que acababa de suceder. Miguel lo miró fijamente, con la mirada cargada de gravedad y la experiencia de lo que habían aprendido, y le respondió: «¿Te acuerdas de lo que nos advirtió el sacerdote? Dijo que los más débiles solo atacan con el cuerpo, con fuerza bruta y sin pensar. Pero los más poderosos, esos atacan la mente, se meten en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos para confundirnos y hacernos caer. Y también nos dijo que los que tienen mayor inteligencia y fuerza pueden mover las cosas a su alrededor sin siquiera tocarlas». Señaló con la mirada la puerta que habían asegurado con tanto esfuerzo, y agregó: «Esa puerta, por más pesada que sea, por más cosas que le hayamos puesto encima, no los detendrá por mucho tiempo. Tenemos que encontrar alguna forma de bajar, de salir de aquí». Pero miraron a su alrededor y comprendieron que no había ninguna salida posible. Estaban en el lugar más alto del edificio, rodeados por el vacío y la oscuridad de la noche. No había otra opción que quedarse allí, apuntando sus armas hacia la puerta, esperando lo que viniera. Desde el otro lado escuchaban los golpes fuertes, las embestidas continuas y desesperadas de todos aquellos que los perseguían. La madera crujía y se movía con cada impacto, haciéndoles creer que en cualquier instante cedería por completo. Pero de pronto, todo cesó.
Los ruidos se detuvieron de golpe y volvió a instalarse ese silencio pesado y amenazante que tanto temían. Entonces, ante sus ojos, la puerta comenzó a abrirse sola, despacio y sin ninguna dificultad, como si no hubiera nada que la estuviera bloqueando. Y allí, en el espacio que se iba abriendo, apareció la mujer. Estaba de nuevo en pie, completamente recuperada, sin rastro alguno de las heridas que le habían causado. Detrás de ella se veían otros 3 poseídos, todos inmóviles, quietos como estatuas, y con una actitud extraña. Parecía que sentían miedo, que respetaban o temían a aquella mujer, como si ella fuera quien mandaba sobre todos ellos. Ella empezó a acercarse paso a paso, con calma y seguridad. En cuanto la vieron, Luis, Miguel y su hermano levantaron sus armas dispuestos a disparar, pero de repente no pudieron moverse. Se quedaron totalmente paralizados, como si unas manos gigantescas e invisibles los estuvieran sujetando con una fuerza imposible de resistir, impidiéndoles hacer el menor movimiento. Sin esfuerzo alguno, la mujer comenzó a levantar a Miguel del suelo, poco a poco, hasta que quedó suspendido en el aire frente a ella. Lo miró con una expresión llena de burla y oscuridad, y le dijo con una voz que sonaba profunda y que no parecía pertenecer a este mundo: ¿crees que tu fe en ese ser en el que confías te va a salvar? Mira a tu alrededor. Mira cómo tus amigos son destruidos justo delante de ti, y tú no puedes hacer nada para ayudarlos. En ese mismo instante, dio una orden con un gesto de su mano: atacarles. Inmediatamente, los 3 seres que estaban detrás de ella se lanzaron contra Luis y su hermano con una violencia descontrolada. Luis intentó defenderse con todas sus fuerzas, golpeaba, empujaba, hacía lo que podía para protegerse, pero era inútil. Recibía golpe tras golpe, sin poder detenerlos ni causarles ningún daño, como si sus esfuerzos no sirvieran de nada. Por su parte, el hermano mayor logró hacer un solo disparo, pero no tuvo tiempo de más. 2 de aquellas criaturas se abalanzaron sobre él, lo agarraron con fuerza inhumana y empezaron a golpearlo sin descanso, sin mostrar ninguna compasión ni señal de cansancio. Mientras tanto, Miguel seguía suspendido en el aire, totalmente impotente, obligado a ver cómo las personas que más quería eran atacadas y lastimadas, sin poder moverse ni pronunciar una sola palabra.